Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Daniel Seriano Espinosa. Actualmente soy estudiante de la carrera de Técnico Superior en Urgencias Médicas. Esto en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta asignatura de Estadía 3, a cargo de la doctora Judith Saray Vaca Alejo y de mi asesor externo María de los Ángeles Arevalo Vázquez, vamos a hablar un poco del estatus epiléptico, tratamiento farmacológico en primera línea, el uso de las benzodiazepinas. Muy bien. Una crisis epiléptica es como tal una descarga normal que recibe el cerebro de manera sincronizada, provocando un daño neurológico. Entonces, un estado epiléptico lo vamos a considerar como esa condición que se presenta una crisis tónico-clónica generalizada por durante más de 5 minutos, o cuando hay crisis de manera repentina sin presentar un periodo de recuperación. Es importante mencionar que si la crisis dura más de 30 minutos, esto ya se considera que existe un daño a nivel cerebral, lo cual vamos a clasificar como un estatus epiléptico refractario. Muy bien, es importante como personal prehospitalario, en este caso técnico superior en urgencias médicas, antes de administrar cualquier medicamento se debe de estabilizar al paciente. Como todo paciente clínico de trauma, siempre vamos a iniciar por la evaluación primaria, que consiste en el ABC. Es importante mencionar que debemos de tener al paciente en posición de cúbito lateral. Esto para evitar una broncoaspiración. Y también es importante que tengamos la nota del tiempo de la duración de la convulsión. Una vez que ya tenemos nuestra valoración primaria, es importante también mencionar que debemos de asegurar nuestra vía aérea, evitando que tenga secreciones o algún objeto extraño, pero sobre todo las secreciones. En este caso se puede hacer el uso de las cánulas, ¿vale? Otra cosa importante, administrar oxígeno. Es muy importante porque esos pacientes tienden a presentar hipoxemia. Entonces, el uso del oxígeno de manera gradual va a ser una de las principales herramientas que vamos a ocupar. Posteriormente vamos a tomar la toma de los signos vitales y si es posible de una vez podemos realizar el acceso intraóseo o intravenoso para poder empezar a administrar nuestros primeros medicamentos. Muy bien, es importante mencionar que el hecho de que pues, estemos viviendo en un episodio de una crisis epiléptica no siempre se va a administrar benzodiazepina. Entonces, siempre es importante buscar la causa, hacer nuestra hipótesis de diagnóstico para conocer el por qué nuestro paciente está pasando por esos hechos o por qué está presentando ese cuadro. Las principales causas, que es la hipoglucemia en algunos casos, algunas intoxicaciones, por ejemplo, por el consumo excesivo de alcohol y en algunos casos puede ser la hipotermia. Entonces, es importante siempre hacer nuestra hipótesis, diagnóstico, nuestro cuadro. Por ejemplo, en el caso de la hipoglucemia, pues podemos tomar una muestra de sangre a nivel capilar para determinar si nuestro paciente presenta hipoglucemia. En caso de que sí la presente, pues se tiene que tratar con los protocolos actuales, cual consiste en administrar glucosa, ahora sí, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Las intoxicaciones, en algunos casos es por alcohol, en algunos casos es por droga. Entonces también es importante que tengamos que recopilar todos esos datos para que nosotros podamos ver si es posible revertir, en este caso, ese cuadro. O, como les digo, por último tenemos no por último, pero sí de los principales, la hipertermia, que es cuando el cuerpo entra en un periodo de temperatura elevada, lo cual produce crisis. Entonces, es importante. Si nosotros consideramos que se puede revertir ese cuadro, pues lo hacemos de manera inmediata. Si no, podemos pasar al uso de las benzodiazepinas. Muy bien. En nuestra primera línea, las benzodiazepinas, vamos a hablar de lorazepam. ¿Okay? Entonces, este es un sedante, es un anticonvulsivo y un fármaco de clase 4. Entonces,
Como primera línea podemos utilizarlo. Esto consiste en realizar una dosis de 0.2 microgramos por kilo de peso en vía intravenosa, con un máximo de 4 miligramos en un lapso de 2 minutos aproximadamente. Si vemos que todavía se sigue presentando ese cuadro, podemos volver a repetir la dosis, pero no debemos de pasar de esos 4 microgramos. Es muy importante mencionar que este se debe diluir con agua estéril o solución salina con un volumen igual y lo tenemos que pasar en bolo de manera lenta para no provocar daños en nuestro paciente. Los efectos secundarios que podemos encontrar en este medicamento del lorazepam es mareo, principalmente somnolencia, y depresión del sistema nervioso central, así como la cefalea, depresión ventilatoria y la hipotensión y la bradicardia. Es importante que si tú utilizas este medicamento tengas que monitorizar a tu paciente de manera constante, sobre todo en la presión arterial y la frecuencia respiratoria, perdón, para ver que nuestro paciente no vaya a entrar en un periodo de, ¿cómo se dice?, de depresión ventilatoria. En unas condiciones especiales es importante mencionar que este tiene un efecto menor a los 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que en menos de 15 minutos nuestro paciente ya va a empezar a presentar los primeros efectos de este medicamento. La duración del medicamento tiende a durar entre 6 a 8 horas. Otra cosa también que es importante mencionar, en el embarazo debe de considerarse ya sea por el riesgo fetal. Entonces, esto estamos con referencia a lo que es el lorazepam. Otro de los fármacos, si vemos que no tenemos lorazepam o alguno caso que nuestro paciente tenga una hipersensibilidad, podemos usar el diazepam. El diazepam también es un sedante, hipnóptico, anticonvulsivo igual de clase número 4. Aquí la dosis que vamos a ocupar es de 0.5 microgramos por kilo de peso vía intravenosa con un máximo de 10 microgramos. Lo mismo, al utilizar la primera dosis, si vemos que nuestro paciente no presenta la mejoría, volvemos a utilizarlo. Este no se diluye, este se pasa de manera directa en bolo lento. ¿Ok? Los efectos secundarios que podemos encontrar va a ser igual mareo, somnolencia, depresión al sistema nervioso central, depresión ventilatoria, hipotensión, hipo, náuseas, vómito y debilidad muscular, trombosis y flebitis. Entonces, es importante que este fármaco lo tengamos que pasar de manera lenta para sobre todo evitar la flebitis. El efecto máximo es menor a 15 minutos igual y la duración del efecto del fármaco, o sea, en cuestión de durabilidad de punto fuerte, podríamos decir que es en un lapso de 15 a 60 minutos. Igual también debe de considerarse en el uso del embarazo por riesgo fetal. Es importante también monitorizar a nuestro paciente tanto en la frecuencia respiratoria como en la presión arterial. Esto para evitar que nuestro paciente presente una parada cardíaca o una parada respiratoria. Entonces, siempre también es importante considerar que si no podemos tener un acceso intravenoso a nuestro paciente, tengamos también en cuenta que podemos utilizar otro fármaco. Este es el midazolam. Este lo podemos administrar vía intramuscular. Obviamente el efecto en nuestro paciente va a ser un poco más tardío, pero tenemos que jugar un poquito el papel de la paciencia, ¿ok? Entonces, midazolam, este también es un sedante hipnóptico anticonvulsivo fármaco de clase 4. Ok, aquí la dosis que vamos a utilizar es 10 microgramos intramuscular. Ok, esto presenta efectos secundarios como mareo, somnolencia, igual depresión al sistema nervioso central, cefalea, depresión ventilatoria, paro respiratorio. Ojo, sobre todo si tú usas este fármaco en vía intravenosa, es muy probable que tu paciente caiga en un paro respiratorio. También presenta náuseas, vómito y dolor en el punto de la inyección. ¿Ok? Otra cosa muy importante que tenemos que considerar, está contraindicado en pacientes que presentan intoxicación alcohólica.
¿Va que va? Entonces, este tiene un efecto entre 4 a 5 minutos, con una duración de 1 a 6 horas. ¿Ok? Igual lo tenemos que considerar en pacientes que presentan embarazo y esto por el riesgo al feto. ¿Ok? Igual tenemos que monitorizar la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Es importante también mencionar que estos pacientes tienen que monitorizar y tienes que ayudarles con el uso del oxígeno, el cual debe de ser de manera gradual. ¿Ok? Bueno, pues aquí mi referencia, aquí con conclusión, estamos hablando de los fármacos de primera línea. Obviamente que si nuestro paciente no presenta una mejoría, entonces ya tendríamos que pasar a otros fármacos anticonvulsivos. Eso pues ya es otro tema que también de suma importancia. ¿Ok? Como conclusión, es importante que el técnico superior en urgencias médicas tenga que tener el conocimiento y la práctica y sobre todo el conocimiento para poder intervenir en un estado epiléptico. Porque como bien lo menciona, el estado epiléptico refractario, pues ya estamos hablando de un daño mayor. Entonces, depende también de nosotros en el momento o más bien el tiempo que tú tardes para iniciar el tratamiento en tu paciente, ya que es importante mencionar que son descargas, es un daño a nivel cerebral. Entonces, no nos podemos dar como que el lujo, por así decirlo, de no recopilar primero los datos, de descartar de manera breve, rápida y sencilla que si ese estado se puede revertir, porque ya sea que es una hipoglucemia, una intoxicación o un síndrome febril, que lo podamos revertir, hay que hacerlo de manera inmediata. Ya si no, tenemos que pasar de manera inmediata al uso de las benzodiazepinas. Esto para evitar que nuestro paciente tenga ya sea un daño o incluso una discapacidad o un daño de manera permanente. Entonces, agradezco mucho a ustedes por su atención y creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias.